Las montañas serán levantadas violentamente, y vendrán a ser como vellones de lana, y los hombres como mariposas. El sol y la luna serán envueltos en las tinieblas, y que los mares se extiendan. En el día que la tierra se cambie en otra cosa distinta de la tierra, y lo mismo los cielos. No preguntemos más sobre este hombre, porque es imposible decirlo en palabras. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con la vida y obra de Abu Bakr Mohammed ibn Abd al-Malik ibn Mohammed ibn Tufail al-Qaisi al-Andalusi, más conocido como Abentofail o Ibn Tufail también, un hombre originario de Guadix, cerca de Granada, en la esplendorosa época del Al-Ándalus. Fue un erudito cuyas contribuciones abarcaron campos tan diversos como la filosofía, la astronomía y la literatura. La figura de Abentofail, aunque envuelta en un velo de misterio en cuanto a su vida personal refiere, emerge con claridad a través de sus obras, las cuales resplandecen como faros en el vasto océano del conocimiento, y es así que su obra cumbre, El filósofo autodidacta, se erige como un hito tanto en la literatura árabe como en la filosofía, siendo considerada la primera novela árabe, escuchen bien, la primera novela árabe y la primera novela filosófica de la historia. Esto lo hace a través de un joven llamado Hayy ibn Yaqzan, del cual hablaremos en un podcast especializado sobre aquella obra. Lamentablemente no tenemos las demás obras de Abentofail, por cuestiones, como siempre he dicho, de acceso, o que, bueno, no han existido las traducciones pertinentes a una lengua como podría ser el inglés, o como podría ser el español, perdón. Estaba pensando en inglés dos veces. Pero bueno, tenemos esta obra en todo caso, que es la obra cumbre, y una de las que podríamos decir que resume su filosofía. Y si se dan cuenta, esta obra de Ibn Tufail, que vamos a ver después, se llama El filósofo autodidacta. Alguien que aprende por sí mismo, por sus propios medios. Quizá esto nos lleve también a pensar que Abentofail tiene una relación con otro filósofo que también veíamos
a propósito de la soledad, a propósito del ejercicio de uno mismo, que es Avenpase. ¿Mm? Avenpase, o también llamado Ibenvaya. Bueno, sin más dilación, entonces vamos con la vida y obra de Aventophile. Bueno, la verdad es que conocemos mucho más a Aventophile por sus obras que por su vida personal. Encontraremos pocos rasgos de ella, pero por medio de sus obras algo podremos rescatar. Su nombre, como le habíamos dicho, es Abu Bakr Mohammed ibn Abd al-Malik ibn Mohammed ibn Tufail al-Qaisi al-Andalusi. Se dice que nació entre los años 1109 o 1110 en Guadix, cerca de Granada, como habíamos dicho, en el Al-Ándalus. De su infancia no se saben muchas cosas, pero se sabe que fue estudiante de Ibn Baya, es decir, Avenpase, aunque es el mismo filósofo el que niega este hecho. Su familia era oriunda de Tíjola, Almería, y pertenecían a la tribu de los Banu Qais, quienes eran una ramificación de los beduinos, y los Mudar, tribus árabes del norte. Su padre, Abd al-Malik, trabajó como profesor en Almería y en Guadix en la primera mitad del siglo XII. Estudió Derecho Islámico y Medicina y fue mentor del mismo Averroes, a quien recomendó para que hiciera los comentarios y traducciones de las obras de Aristóteles. De ahí que nosotros le digamos a Averroes que sería el comentador, porque era realmente un especialista en Aristóteles, como ya lo hemos visto en otros podcasts, ¿no? Sería el mismo Averroes quien escribiría sobre Aventophile lo siguiente. Dijo Averroes: Abu Bakr ibn Tufail me llamó un día y me dijo que había oído al comandante de los creyentes quejarse de la falta de articulación de modo de expresión de Aristóteles, o el de los traductores, y de la consiguiente oscuridad de sus intenciones. Dijo que si alguien aceptara estos libros y pudiera resumirlos y aclarar sus objetivos después de comprenderlos a fondo, a la gente le resultaría más fácil comprenderlos. Si tienes la energía, me dijo Ibn Tufail, hazlo. Estoy seguro de que puedes hacerlo porque sé la buena mente y el carácter devoto que tienes. Y lo dedicado que estás al arte. Entiendes que solo mi gran edad, las preocupaciones de mi oficina y mi compromiso con otra tarea que creo aún más vital me impiden hacerlo yo mismo. Esto es lo que diría Averroes con respecto a lo que Ibn Tufail le dijo y lo ordenó. En cuanto a su contexto en donde entraría a la corte del califa, es el siguiente. Tiempo antes que Ibn Tufail se volviera una figura de importancia en el gobierno, la dinastía bereber de los almohades, de carácter puritano, ejercía un control absoluto. Abu Yaqub Yusuf, conocido como el comandante de los fieles y siendo el segundo en su linaje, gobernaba desde su capital en Marrakech, extendiendo su dominio sobre todo el norte de África, desde el Atlántico hasta las fronteras de Egipto y abarcando también una considerable parte del sur de España. Este vasto imperio le fue legado por su padre, Abd al-Munin, quien lo había conquistado a lo largo de aproximadamente 30 años de brillantes campañas militares. La mayor parte de este territorio fue arrebatada a los almorávides, otra prominente dinastía bereber. Excepto en las islas Baleares, el poder de los almorávides estaba ahora extinto. Abu Yaqub, a diferencia de sus predecesores que reconocían la supremacía del califa de Bagdad, no aceptaba ninguna autoridad del califato oriental como señor del occidente musulmán. Él entonces tenía una doctrina que surgía sobre la base de su ancestro espiritual, el Mahdi bereber Ibn Tumart, fundador de la secta almohade. Ibn Tumart, considerado un guía divino en la historia islámica, murió en el año 1130 o 1128. Los almohades consideraban que los musulmanes que rechazaban sus principios puritanos estaban condenados al infierno y debían ser eliminados. Para ellos, estos herejes eran tan desesperanzados como los cristianos, quienes habían recuperado gran parte de la península española. En contraste, los primeros 3 siglos de dominio musulmán en España se caracterizaron por un alto nivel cultural y una notable tolerancia religiosa. Aunque esto poco habla de Aventophile,
Este contexto puede responder a algunas formas a las que nuestro filósofo reacciona, además de que luego de estos sucesos se transformaría en visir y médico en la corte de Abu Yaqub Yusuf, quien fue el segundo califa del imperio almohade. De hecho, el gobernante disfrutaba mucho la compañía de Bentofail y sus conversaciones. Otro gobernante que protegió al filósofo fue Abd al-Mumin, quien era el padre de Yaqub Yusuf que habíamos hablado anteriormente. Bentofail actuó como un tipo, si ustedes lo quieren, de ministro de cultura, llevando a la corte a muchos eruditos, así como también lo habría hecho Averroes. Finalmente, Bentofail moriría en Marruecos en el año 1185. Como ven, entonces, no mucho más podemos contar de Bentofail en su vida privada. ¿Ah? No mucho más podemos contar. Ya vemos que formó gran parte de como agente político. Fue convidado por estos visires, etc. Pero vamos ahora al pensamiento. Ya terminamos con la biografía, vamos al pensamiento. Fíjense que en astronomía, la astronomía fue una de las ramas en las que Bentofail figuró. Y en efecto digo figuró porque fue una figura clave en la revuelta andalusí. ¿De qué se trataba esta revuelta andalusí? Se trataba de una fuerza intelectual relacionada con la astronomía que estaba en contra de la astronomía tolemaica de Claudio Ptolomeo del siglo segundo o primero, me recuerdo, si es que no estoy mal, en el Imperio Romano, la cual fue seguida por su amigo y discípulo Alpetragio, o también conocido como Alvitrugi. Bentofail rechazó los movimientos descritos por Ptolomeo como los epiciclos y las excéntricas. Recordemos que aquellos movimientos eran una contribución a lo que había hecho Aristóteles, o más bien una refutación, porque Aristóteles decía que los planetas giraban de manera concéntrica alrededor de la Tierra, como si fueran círculos, solamente círculos concéntricos, por cierto, un círculo al medio y varios círculos grandes hacia el exterior del círculo principal. Y sería Claudio Ptolomeo quien diría, no, los planetas no se mueven de manera concéntrica, en círculos. No, el movimiento es mucho más complejo y empieza a describir lo que son los epiciclos, que son unos círculos que, o sea, los planetas giran de forma que hacen un círculo, pero no hacen un círculo avanzando, sino que hacen un círculo y giran hacia abajo o hacia arriba, se devuelven y luego vuelven a su cauce como estaban primeramente. O sea, esos son los epiciclos. Si yo les tuviera quizás una imagen, notarían lo que es un epiciclo. A ver si ponen en Google lo que es un epiciclo, me van a entender, ¿no? Así que, claro, y Bentofail estaba en contra de esta filosofía tolemaica con respecto a los epiciclos. Pero esto no lo sabemos directamente por Bentofail, pues las obras del filósofo respecto a la astronomía no han sido encontradas. Todo esto lo sabemos por su amigo Alpetragio. No lo sabemos por el mismo Bentofail. Y esto es lo que podemos decir, o sea, esto es lo que sabemos de Bentofail con respecto a la astronomía, que él estaba de acuerdo con la revuelta andalusí y estaba en contra de la astronomía tolemaica. Luego tenemos, estamos hablando en el pensamiento de Bentofail, la filosofía autodidacta. La obra más importante de Bentofail es la llamada El filósofo autodidacta, que es considerada la primera novela árabe y la primera novela filosófica que haya existido. Miren el tremendo mérito que tiene la obra de Bentofail. Su nombre original es Risala Hay ibn Jackson Irasrar al-Hikmat al-Masriquiyah, es decir, el libro de Hay ibn Jackson sobre los secretos de la sabiduría iluminativa. Ese es el título. Y la historia nos habla de Hay ibn Jackson, que significa viviente hijo del vigilante, quien creció en una remota isla ecuatorial de las Indias, completamente aislado de la civilización. Desde bebé fue amamantado y cuidado por un antílope que lo adoptó. Al empezar a caminar, Hay comenzó a comunicarse imitando los sonidos de los animales que lo rodeaban, como antílopes, pájaros y otras criaturas. Y a medida que crecía, aprendió a entender y replicar sus lenguajes, guiado por su propio instinto.
Con ingenio y habilidad, Hyde confeccionó su calzado, vestimentas, a partir de pieles de animales, etc. Además, dedicó su tiempo a observar el cielo nocturno, alcanzando un conocimiento sobresaliente en astronomía. Su curiosidad lo llevó a explorar y estudiar un entorno minuciosamente, obteniendo una comprensión profunda de las ciencias naturales, la filosofía y la religión. Llegó a la conclusión de que debía existir un gran creador detrás de la existencia del universo. Vivió con sencillez y devoción siguiendo los principios del sufismo y absteniéndose de consumir carne. A los 30 años, Hyde tuvo su primer encuentro con otro ser humano que llegó a la isla. Cuando cumplió 49 años, sintió que estaba preparado para compartir la sabiduría y los conocimientos acumulados a lo largo de su vida con otras personas. Y a partir de este relato se podría pensar que Avento File haya recibido la influencia de Abenpase. ¿Por qué? Por su obra El régimen del solitario. Pero eso aún está en discusión. Avento File no nos dice claramente si se enfocó o algo extrajo del régimen solitario. Muchos dicen que sí. Muchos dicen que es muy probable que lo haya sacado de ahí su visión, ¿ya? Y es que cuando nosotros hablamos de la soledad, de un régimen del solitario y todas estas cosas, estamos también hablando de algo que es fundamental en los filósofos musulmanes, que ha sido no quiero decir que ha sido una constante, pero ha sido algo que por lo menos a mí me ha llamado la atención de alguno de ellos. Y esto es el éxtasis. El éxtasis. Porque otra cosa de las desarrolladas por la obra de Avento File es el éxtasis, que es un estado místico que ofrece una visión intuitiva y directa de la verdad divina. Y este estado se describe como indescriptible por palabras o razonamientos y se manifiesta a través de una intensa alegría y placer que impulsa a quienes lo experimentan a compartir su experiencia, aunque de manera vaga e indistinta. Y claro, esto es lo que Avento File quería describir también en su obra del filósofo autodidacta, de la historia de Hayven Jackson. Obviamente no les vamos a decir cómo termina, no les vamos a decir más detalles de esa obra. Yo les he explicado un poco, pero obviamente vamos a tener un podcast dedicado a ella, así que lo voy a dejar hasta ahí solamente la obra de Hayven Jackson, perdón, de Avento File, que habla de Hayven Jackson. Lo importante aquí es centrarnos en qué quiere transmitir Avento File. Y este fenómeno del éxtasis que estábamos hablando ya habría sido experimentado por Al-Ghazali, un filósofo del que también nosotros hemos hablado ampliamente en el podcast. Esto en la época que deja Bagdad con el pretexto de ir a peregrinar a la Meca, y con la poca riqueza que tiene, adoptó la vida de un sufí pobre, Al-Ghazali, una asceta que no necesitaba más que a él mismo. Y su encuentro en el desierto con una luz que recibió a través de la oración y que le hizo comprender su situación, llenó de confianza a Al-Ghazali y restauró el equilibrio. Aunque esta resolución también es misteriosa en gran medida, porque mantiene un escepticismo, un misticismo de esta anécdota. Después de estar en Damasco y Jerusalén, Al-Ghazali toma un descanso en Tus en noviembre del año 1096. Este es el modo en que se describe, algunos describen el éxtasis de Al-Ghazali, cuando deja Bagdad diciendo, no, yo voy a peregrinar a la Meca, pero la verdad es que ahí aprovecha de tomar un viaje místico, un viaje sufí, un viaje para encontrarse consigo mismo, como algunos podrán hacerlo, ¿no es cierto? Hay gente que dice, mira, no, yo voy a ir de vacaciones a tal lado y trata de hacer este ejercicio de reflexión. Hay muchas personas, por ejemplo, acá en Chile, que se van al norte, se van a las dunas, se van al desierto también de Atacama de forma turística, pero al mismo tiempo a reflexionar, a pensar, y bueno, por cierto que es absolutamente cómodo, absolutamente entretenido hacerlo, y a veces a algunos les falta también esas instancias de estar solo, y eso es lo que nos dice, lo que nos decía Abenpase en su obra El régimen del solitario y en otras más, y lo que también nos viene a decir Avento File. Porque por otro lado, Abenpase también habría alcanzado este estado de éxtasis, de acuerdo con Avento File.
por la evidencia que se tiene en su obra del Tratado de la Unión del Intelecto con el Hombre. O sea, se dan cuenta que Avento Files sí hablaba de Abenpase, pero no nos dice si él sacó, digamos, esta influencia de su obra del régimen del solitario. ¿Y qué decía Abenpase en este tratado? Dice: cuando se comprende el sentido oculto a que se aspira, se ve claramente que ningún conocimiento de las ciencias ordinarias puede ser colocado en su mismo rango, y que quien de él se forma idea, viene a estar, cuando comprende ese sentido oculto, en una condición o grado en el cual se ve a sí mismo separado ya de todo cuanto antes conoció, con otras creencias que no son materiales, pues que son demasiado nobles para referirla a la vida física. Son estados más bien propios de los bienaventurados, que están ya limpios de toda composición inherente a la vida física, dignos de ser llamados estados divinos, que Dios concede a aquellos de sus siervos a quienes bien le place. En la obra tratado en otra obra de Abenpase, que se llama Tratado del Intelecto Agente, podemos encontrar el modo en que se puede conocer el intelecto agente, que se realiza por medio de grados, los mismos que ya ha descrito en el texto citado. Avicena también nos habló de alguna manera del éxtasis, y dice Avicena: después, cuando el esfuerzo constante por lograr la perfección espiritual y la doctrina ascética han llevado al hombre hasta un cierto grado, se le aparecen fugitivos y gratos destellos de luz de la verdad, semejantes a relámpagos que de pronto alumbran velozmente y se extinguen. Después se le multiplican estos desvanecimientos extáticos, si persiste en la práctica preparatoria de la disciplina ascética, luego ahondando más en ella, llega hasta producirlos sin aquel ejercicio. De todas las cosas que vislumbra, solamente considera su relación con la santidad divina, aunque dándose alguna cuenta de las cosas mismas. Después, una nueva iluminación le desvanece y ve ya en casi toda cosa a Dios, que es la verdad. Finalmente, el ejercicio le conduce a un punto en que el carácter transitorio de la intuición se cambia en permanente. Lo fugitivo viene a ser habitual. El relámpago se convierte en estrella brillante y alcanza al místico ya una intuición definitiva, como si constantemente le acompañase. Lo íntimo, de su alma viene a ser como un espejo pulimentado en el cual se refleja un aspecto de la verdad. Entonces se derraman sobre él los deleites sublimes y su alma se regocija por los vestigios de la verdad que hay en ella. Tiene ya en este grado una mirada para la verdad y otra para su alma, fluctuando de la una a la otra hasta que termina por perder la conciencia de sí mismo, no mirando sino, digamos, a la santidad divina. Si a su alma mira, únicamente lo hace considerándolo en cuanto que ella es quien contempla, y entonces es cuando tiene lugar la unión completa. Ahora, sin embargo, la diferencia entre Avicena y los demás es que el filósofo solo hablaba de la intuición a este respecto. Finalmente, Avento Files se declara discípulo de Al-Ghazali y Avicena, proponiendo una integración de sus doctrinas para alcanzar la verdad, y que considera que proceder del modo de estos dos filósofos es lo más sensato, es decir, primero por el método de la investigación y de la especulación racional, y obteniendo después por la visión intuitiva esta exigua dosis de experiencia mística. ¿Lo ven? Entonces, Avento Files se declara discípulo de Al-Ghazali y Avicena, pero no nos dice nada de Abenpase, a excepción de lo que describía nuestro filósofo, que es Ibn Baya. En consecuencia, uno se pone a pensar lo mismo que Abenpase, porque cuando nosotros, muchachos, acuérdense, cuando nosotros veíamos a Abenpase, el hecho de que este filósofo nos haya dicho: miren, hay un momento en la vida del hombre que se tiene que alejar de la sociedad, tiene que alejarse del mundo, etcétera, porque tiene que encontrarse a sí mismo, porque tiene que ejercitarse de un modo místico, como sea. Esto rompe inmediatamente con lo que había dicho Aristóteles con respecto a que el hombre es un animal político. El hombre es un animal que esencialmente sociabiliza, es esencialmente social el hombre. Y Abenpase nos dice: no, señores, la verdad es que por muy político que sea el hombre necesita abstraerse de la sociedad. Pero claro, ahí que uno puede decir, Abenpase no es que haya dicho que la naturaleza del hombre no sea social,
sino que el hombre necesita a veces abstraerse de la sociedad. Ese es el punto, no es que sean tesis contrapuestas, sino que nos dice Ibn Baya o Abenpase que tenemos que alejarnos de la sociedad en determinado momento. Claro, piensen ustedes que Abenpase estaba viviendo unos periodos muy tumultuosos donde él vivía. Entonces, claro, él escuchaba mentiras, escuchaba guerras, violencia. Se tenía que abstraer de alguna manera, aunque viviera ahí, se tenía que abstraer de alguna manera, tenía que hacerlo. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Eso nos pasa a todos. A veces uno está harto, digamos, de alguna manera, de la gente que le rodea, de las personas que están junto a uno, del contexto, etcétera. Y uno tiene que salir de alguna manera a meditar, a reflexionar, o alejarse simplemente para dejar de escuchar todo este ruido. Y lo bueno es que esto lo va a fortalecer a uno para que uno después vuelva a la sociedad y pueda llegar por lo menos más preparado, más consciente y con esta, no quiero decir inmunidad, pero con esta actitud reflexiva que no lo va a hacer caer en las cuestiones que a veces perjudican en la sociedad, ¿no? Ahora, claro, también hay que considerar que estos hombres tenían el vasto lugar del desierto para poder hacer dichos ejercicios, ¿no? ¿Quién como ellos? Vamos con otra contribución al pensamiento que nos deja este pero gran filósofo. Yo siempre he dicho que realmente me conmuevo y me alegro de analizar a estos filósofos. Es la eutagogía. Eutagogía, ¿qué diablos es esto? En la novela filosófica, Hayy Ibn Jackson, que es el personaje principal, es considerado el arquetipo del autodidacta. Por esto, el concepto de autoaprendizaje, porque recordemos que Ibn Jackson es un hombre, como lo habíamos explicado, que está, o sea, un niño, un bebé que se está criando con los animales, que va creciendo, y va teniendo una vida, va teniendo ciertas interacciones, etcétera. Y claro, aquí está el concepto de autoaprendizaje, autoeducación o autodidáctica, que se ha relacionado de forma significativa con la obra del filósofo, ¿no es cierto? Esta cuestión de la necesidad de estar solo. A esto se le ha llamado también eutagogía, cuya etimología proviene del griego euréticos, que significa descubrir, y ago, que significa guiar. Es un tipo de aprendizaje autoguiado que podremos ver a lo largo de la historia del protagonista. El protagonista pasa de un estado inicial de tabula rasa a una experiencia mística directa con Dios, después de superar las experiencias naturales necesarias. El punto central de la historia es que la razón humana, sin el apoyo de la sociedad, sus convenciones o la religión, puede lograr el conocimiento científico sin ningún problema, preparando el camino hacia una forma mística o superior de conocimiento humano. Este concepto de eutagogía, esto de aprender por sí solo, es absolutamente increíble. Y esto yo creo que usted lo ha podido observar en otra gente. Hay madres, yo soy profesor y yo veo, de repente me han dicho, me han comentado, mi hijo, yo no sé de dónde aprende las cosas que aprende. No sé de dónde las aprende. Mi hijo aprendió matemáticas, lenguaje, y yo no sé cómo lo hizo. Están los libros ahí, están algunas cosas, pero la voluntad de tomarlo y de empezar a tener la motivación y empezar a estar curioso de ellos, yo no sé cómo lo hace, me dicen algunos apoderados respecto a su hijo, ¿no? Y bueno, ahí está de alguna manera reflejada la eutagogía, ¿no es cierto? El autoaprendizaje. Yo no sé por qué esto de la eutagogía no está en muchos diccionarios, enciclopedias de pedagogía. Y está como autoaprendizaje, por cierto, autoeducación, pero no está quien fuera uno de los primeros esbozadores, el que arrojó las primeras nociones de eutagogía, que obviamente es Aventophile. Solamente las enciclopedias, los diccionarios de pedagogía o de educación nos muestran algún artículo escaso sobre lo que significa la eutagogía o el autoaprendizaje. Jamás mencionan a Aventophile, que por cierto es uno de los más connotados filósofos que hable de esto. Yo creo que si usted pone eutagogía, ¿no es cierto?, o aprendizaje
o autoaprendizaje, debería salir Aventofile. Y a veces sí aparece, por lo menos si usted lo coloca en internet, pero ya el libro, ya enciclopedia dedicada a la pedagogía, que esto no salga o que Aventofile no aparezca, me parece realmente, a ver, llama la atención, al menos llama la atención. Vamos con el aislamiento cultural. Esta novela de parte de Aventofile es un experimento del pensamiento que de hecho se construye sobre la base de la teoría del hombre flotante de Avicena. Muchachos, nuevamente, el hombre flotante de Avicena nosotros lo tenemos en un podcast, la teoría del hombre flotante, así que también les invito a que lo vean, por favor. Sin embargo, Aventofile le da un giro totalmente distinto y lo enfoca desde el punto de vista social. Si en el hombre flotante de Avicena el hombre debe estar desprovisto de toda sensación corporal y básicamente, obviamente, de cuerpo, en el caso de Aventofile el hombre debe estar aislado culturalmente. Sin embargo, esto no debe confundirse con todo el tema del buen salvaje. No tiene nada que ver. Todos no piensen, por favor, en la cuestión del buen salvaje, porque eso absolutamente no tiene nada que ver. Tiene otro tratamiento que lo vamos a ver mucho más adelante. Sino que más bien tiene que ver con la inteligencia humana y el ser humano puede descubrir, sin más que la ayuda divinamente impartida, a la cual Al-Ghazali hacía mención. Además de Aristóteles, cuando decía en su metafísica, todos los hombres por naturaleza desean saber. Claro, pero eso es por la naturaleza, no es por Dios. El descubrimiento de Aventofile es que el lenguaje, la cultura, la religión y la tradición no son necesarias para el desarrollo de una mente perfecta e incluso pueden impedir su progreso. Como se puede notar, esta idea colisiona con la estructura social en la que el mismo Aventofile está envuelto. De hecho, atacaría directamente al Islam en cierto modo. Y esto es lo mismo que también tenía el resquemor a Benpace, como lo habíamos señalado. Por eso es que Benpace nos habla en el régimen solitario, el régimen del solitario, esta cuestión de los brotes que son, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos señalar los brotes? Aquellas personas que nacen en una ciudad y que piensan distinto de las costumbres de la sociedad. Y este nombre se entiende porque estos brotes hacen nacer nuevas ideas en los sembrados. Y ahora bien, en aquellas ciudades imperfectas, como la llamaba Benpace, estos brotes se dan más a menudo y hacen que las ciudades se vuelvan más perfectas, porque en las ciudades perfectas los brotes en realidad no existen. Por lo tanto, el solitario en Benpace puede volver a la ciudad y puede volver a ser social. Sí, en Benpace la sociedad, lo social no es nada malo. Pero aquí en Aventofile es un poco distinto, porque nos dice que la moral, la cultura nos puede frenar. Nos puede frenar. En la historia de Hay existen elementos que se van contraponiendo los unos a los otros. Toma las consideraciones científicas de Aristóteles como la generación espontánea, la materia, la naturaleza, entre otros tópicos. Son dos historias que parecen contradictorias, pero que no lo son. Si el lector las lee de una forma que se apodere de la otra, lo que sucederá es que el mismo lector se está privando de conocer la verdad de una por optar por la otra. Porque claro, la historia de Ibn Jackson, de Hayy Ibn Jackson, se divide en dos al principio, de quienes opinan que este hombre nació, o este ser humano nació por generación espontánea, o en realidad fue abandonado por sus padres. Pero eso lo vamos a ver en la novela, por cierto, ¿eh? Lo que pasa es que todo igual gira en torno a su obra del filósofo autodidacta. Por eso es que estamos hablando tanto de él y a la vez estamos reservándonos algunas cosas. Eternidad del mundo. La clásica confrontación entre el eternalismo aristotélico y el creacionismo escritural es recapitulada como una antinomia en los razonamientos de Hayy Ibn Jackson. Si el mundo es eterno, su edad será infinita, sujeta a las mismas paradojas que aquejan a un mundo de tamaño infinito. Pero ¿era menos que eterno hace un año? Pero si el mundo tuvo un comienzo, entonces, recapitulando el pensamiento de Aristóteles, hubo un tiempo del cual no había tiempo. Y la misma noción de antes de lo cual implica que esto también era un tiempo y que la noción del primer momento del tiempo es incoherente. Bueno, durante algunos años, estamos citando el mismo libro,
Durante muchos años, Hay reflexionó sobre este problema, pero los argumentos siempre parecían cancelarse entre sí. Desconcertado y agotado por el dilema, comenzó a preguntarse qué implicaba cada una de estas creencias. Quizás las implicaciones eran las mismas, porque vio que si asumía que el universo había llegado a existir en el tiempo, ex nihilo, es decir, de la nada, la consecuencia necesaria sería que no podría haber surgido por sí mismo, sino que debía haber tenido un creador que le diera ser. Por otro lado, vio que si asumía la eternidad del mundo, es decir, que siempre ha sido como es ahora y nunca surgió del no ser, esto implicaría que su movimiento también es eterno y no tuvo principio, nunca se inició desde el reposo. Ahora bien, todo movimiento requiere un motor, y este motor puede ser una fuerza distribuida a través de algún cuerpo, automovible o movido externamente, o una fuerza que no es distribuible o difusible en cuerpos físicos. Ya se ha probado que todo cuerpo material debe ser finito. Si descubriéramos una fuerza comprometida en una tarea infinita, esa fuerza no podría pertenecer a otra cosa, a una cosa física, perdón. Pero hemos descubierto que el movimiento de los cielos es incesante y eterno, pues ex hipótesis ha continuado para siempre y no tuvo principio. Ergo, la fuerza que los mueve no debe estar ni en su propia estructura física ni en ningún ser físico externo. Solo puede pertenecer a algún ser independiente de todas las cosas materiales e indescriptibles por cualquier predicado aplicable a ellas. Bueno, esto es lo que se dice en el libro, pero en cualquier caso, ya sea el de los filósofos que se enorgullecían de su ciencia, pues el materialismo no dejaba espacio para excepciones a la regla eterna de las leyes causales, o el de los monoteístas escriturales que sostenían el gobierno libre de Dios sobre el universo, con la idea de que Dios eligió crear sin condición o restricción previa, y la teología natural seguiría floreciendo en ese sentido. Un llamamiento escritural a la dependencia del mundo del acto y la elección de Dios, o un llamamiento aristotélico al primer motor. Cualquiera de los dos llevaría a un Dios que es incorpóreo e inimaginable, pero que gobierna el mundo como su creador o como la fuente emanativa de las formas y disposiciones que distinguen y energizan todo lo que existe. La afirmación y resolución es una aguda reprimenda a la afirmación de Al-Ghazali de que no solo las dos explicaciones eran irreconciliables, sino que el eternalismo de los filósofos era incompatible con su pretendido teísmo y que los convertía en ateos a pesar de sí mismos. Porque Al-Ghazali había sostenido, al oponerse a las enseñanzas de Al-Farabi y Avicena, que no se podía encontrar significado alguno para la idea de la contingencia del mundo y la autoría de Dios sobre la naturaleza, a menos que hubiera un tiempo antes del cual el mundo no existiera. La tregua de Ibn Tufayl no se mantuvo ni siquiera en el occidente islámico. Averroes buscó una línea de demarcación entre las afirmaciones de los filósofos y los objetivos de la religión de masas, pero dentro del territorio aún sostenido por la filosofía, mantuvo resueltamente la eternidad del cosmos, argumentando en la incoherencia de la incoherencia su réplica al Ghazali, que no era el eternalismo de los filósofos, sino las sofisterías de los teólogos las que eran incoherentes. Pero la resolución de Ibn Tufayl sí apeló a Maimónides, quien atribuyó gran parte del calor y la confusión sobre el tema de los esfuerzos de filósofos y Muta Kalimum para probar la creación o eternidad a priori. El eternalismo de los filósofos, argumentó, resultaba en un determinismo no deseado e insostenible, que si se tomaba al pie de la letra haría imposible tanto el cambio como la elección. La contingencia radical de los Mutakalimum condujo a un ocasionalismo igualmente insostenible que dejaba cada evento a la contingencia inmediata y discreción arbitraria de Dios. Uno debe confrontar el hecho, argumentó, tomando su indicación de Ibn Tufayl, de que no podemos probar el punto de manera demostrativa de una forma u otra. Pero eso no nos deja sin razones para guiarnos. La creación es preferible a la eternidad y más probable porque la emanación estricta, no guiada por el tipo de voluntad o gracia que los humanos solo podemos comprender en términos volicionales, no parece capaz de diferenciar la simplicidad divina en la multiplicidad que observamos. Teológicamente preferible porque tiene más sentido, habla de un autor del mundo, si el mundo es algo que no necesitaba existir, que una vez no existió, pero ahora existe y tiene la naturaleza que tiene debido al acto de Dios. Las razones son de Al-Ghazali, pero la moderación es de Ibn Tufayl. Los filósofos no son ateos, dice. Sus argumentos funcionan, aunque la eternidad del mundo es un postulado suyo
más problemático de lo que puede estar dispuesto a admitir no un axioma, y mucho menos la conclusión de una demostración apodíctica, es decir, que no necesita demostración. Pero la alternativa también es problemática, ya que la creación postula un aspecto volicional de Dios que los monoteístas estrictos saben que es indistinguible en la realidad de la sabiduría divina. Los monoteístas radicales, aquellos que siguen la lógica y la dinámica de la idea de lo divino en toda su absolutidad, saben como Al-Ghazali sabía cuando describió una forma de monismo como resultado lógico del monoteísmo, que la distinción entre la voluntad divina y la sabiduría que los voluntaristas teístas se esforzaron tanto por proteger dentro del bastión doxológico de la idea de la creación, debe al final ser absorbida en la unidad trascendente de un ser absolutamente simple. Bueno, nosotros sabíamos, por cierto, cómo es Al-Ghazali. Si usted quiere analizar todo lo que habla Al-Ghazali con respecto a Dios y su discusión de que si es eterno o no, bueno, usted podría ver nuestros podcasts sobre la incoherencia de los filósofos y también le recomiendo que una vez que vea esa, también vea la incoherencia de los filósofos de Averroes. Maimónides de hecho trata toda diferenciación de los atributos de Dios como un artefacto de la subjetividad humana y la finitud. Pero esta también es una estrategia que comparte con Ibn Tufail, quien argumenta en el clímax de High Ibn Jackson que las mismas nociones de unidad y diversidad están comprometidas por el arraigo de nuestros modos de pensamiento en el mundo físico. Vamos con la influencia ahora que ejercería Ibn Tufail, porque no solo tuvo influencia en su mundo, en el mundo musulmán o árabe, sino que también en otras diversas culturas. Ya sabemos, obviamente, que Ibn Tufail fue mentor de Averroes, que también fue influyente filósofo islámico. De hecho, la novela de High Ibn Jackson inspiró a Averroes en sus escritos sobre la relación entre la filosofía y la religión, así como de su defensa del uso de la razón para alcanzar la verdad. Con Maimónides también hemos visto la influencia, que de hecho ya la dijimos, aunque no está claro si Maimónides haya leído directamente el filósofo autodidacta. La integración de filosofía y religión en su obra La Guía de los Perplejos de Maimónides muestra similitudes con la idea presentadas por Ibn Tufail. Podemos ver que en algunos prólogos de sus obras Maimónides menciona a Ibn Tufail, pero lo mismo, no podemos decir exactamente, mire, aquí Maimónides reconoce su influencia. No. John Locke, el filósofo inglés, fue influenciado por la historia de High Ibn Jackson al desarrollar sus teorías sobre el conocimiento y la educación. Locke menciona la obra de Ibn Tufail en su ensayo sobre el entendimiento humano y adoptó la idea de la mente como una tabla rasa que puede llenarse con conocimiento a través de la experiencia y la observación. Y no solamente en el mundo de la filosofía, sino que en el mundo de la literatura. La novela de Ibn Tufail se considera una influencia en Robinson Crusoe de Daniel Defoe o de Daniel Defoe. Ambas historias tratan sobre personajes aislados en una isla desierta que sobreviven y desarrollan sus conocimientos a través de la observación y la experiencia. Aunque Robinson Crusoe tiene un enfoque más práctico y menos filosófico, obviamente, como son los ingleses, ¿no? Siempre son muy prácticos y las similitudes temáticas son absolutamente notables. En la obra de Voltaire, el filósofo y escritor francés Voltaire se inspiró en la obra de Ibn Tufail, especialmente en la forma que combina filosofía y narrativa. Aunque Voltaire es más conocido por sus características satíricas, la idea de buscar la verdad a través de la razón y la observación del mundo natural está presente en sus obras filosóficas. Y también tenemos a Baltasar Gracián. Desde 1861 se ha citado la posible influencia del filósofo autodidacta de la novela de Ibn Tufail en la obra de Baltasar Gracián, El Criticón, la cual también recoge teorías, también podríamos decir, de Abenpase. Y en esta obra, un personaje criado en una isla desierta llega a verdades metafísicas mediante la razón pura. Sin embargo, esta influencia es improbable, ya que la obra árabe se tradujo al español por primera vez en 1671, después de la muerte de Gracián. ¿Es posible entonces que existiera una versión folclórica similar, difundida entre los moriscos aragonenses, que pudo haber influido tanto a Gracián como a Ibn Tufail? Y también, ¿por qué no decirlo en un ejemplo más moderno,
la novela de Edgar Rice Burroughs, que en este caso sería Tarzán de los monos. ¿Ah? Ahí nosotros ya podemos visualizar mucho más la influencia, cómo esta gran influencia de Even to Fail eh, tuvo para el resto de los autores, ya sea de novelas o ya sea de obras filosóficas. Realmente una gran, gran inspiración. Por lo tanto, vamos a ver la obra cúlmine y la obra de la única que tenemos traducción posible, que es El filósofo autodidacta. La vamos a ver después de este podcast, por cierto, que vamos a desarrollar. Esta es la vida entonces de Aventofail, que nos recuerda la importancia del cuestionamiento, la búsqueda incansable del conocimiento y la valentía de desafiar las estructuras establecidas en la búsqueda de la verdad. Aunque su figura pueda parecer distante en el tiempo, su legado perdura como un recordatorio de que el pensamiento humano es un viaje eterno, una búsqueda constante de comprensión y significado en un mundo de constante cambio. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de todas las novedades que tenemos en Filosofía Apuntes. El WhatsApp, por cierto, está en la descripción del video. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.